¿Qué tal? Soy Maruca Serrano, soy licenciada en Derecho, soy también psicoterapeuta. Me dedico a todos estos temas de familia desde hace muchos, muchos años. He sido profesora en colegios y universidades y hoy en día nos encontramos en un nuevo sistema, adaptándonos a la época en que vivimos, iniciando un curso a través de las grandes redes de comunicación que hoy nos presenta la humanidad entera, ¿no? Iniciamos el curso de Madres Desesperadas. Bueno, y este curso de Madres Desesperadas va dirigido no solamente a las madres, sino también a los papás que hoy en día se involucran en la educación de los hijos. Pero hablamos más que nada de madres desesperadas, porque somos muchas veces las mamás las que estando en casa, las que estamos con los hijos, y al tratar de educarlos y al tratar de sacar seres mejores, seres más íntegros, lo que nos sucede es que nos topamos, ¿no?, con la voluntad del niño, con la personalidad del niño, con el capricho del niño y a veces también, ¿por qué no decirlo?, con el capricho de nosotros los padres. Entonces, el curso que iniciamos en la primera sesión el día de hoy es esto de qué es ser madre, ser padre, qué es ese matriarcaje, ese encajarnos como padres con aquel nuevo ser que llega a nuestra vida, ¿no? Ese matriarcaje. Y uno de los temas más acudidos de la madre actual es cómo poder ser una buena madre, cómo lograr tener hijos obedientes, cómo y qué puedo hacer ante los berrinches, cómo lograr que mi hijo esté mejor en la escuela, cómo poder hacer que mi hijo no se orine en las noches, cómo enseñarlo a todas estas cosas que nos llevan muchas veces a la gran desesperación, ¿no? A la desesperación, ¿por qué? Porque realmente como mamá me siento frustrada. Como mamá, muchas veces cuando doy una orden, no me la obedecen. Y no se puede decir, ¿verdad?, lo que sucede, por ejemplo, en las noches, cuando yo trato de terminar el día y trato de terminar el día en paz, lo que me encuentro es con un gran desastre. Cada quien hace lo que quiere, muchas veces siento que no me obedecen, muchas veces doy una orden y no la cumplen y utilizo todo tipo de técnicas para que ellos obedezcan y no logro que ellos me obedezcan, ¿no? Y el gran problema actual, porque pareciera que solamente vamos a hablar de niños pequeños, pero quiero decir que vamos a hablar de la maternidad también con los hijos adolescentes y las diversas problemáticas que podemos encontrar con ellos, ¿no? El saber y temer que el día de hoy, y no es porque ayer no sucediera, pero nosotros estamos viviendo el día de hoy, nuestros hijos se pueden meter con una gran facilidad al problema de drogas, o lo que es tan común hoy en día para el joven adolescente, que es entrar a todo esto que es el tema del alcohol, el tema del sexo, la peligrosidad de cuando el muchacho empieza a manejar, ¿no? ¿Cuándo soltarlo? ¿Cómo soltarlo? Hoy en día, el pleito que los papás tenemos con el teléfono celular, con la computadora, con el Facebook, con el chat, con todos aquellos instrumentos y medios en el que el joven, el niño, hoy se encuentran involucrados, ¿verdad? En esa cantidad de cambios que los papás nos hemos ido adaptando poco a poco y ya a una gran velocidad a lo que ellos han ido viviendo. Pero hoy en día me voy a referir más que nada a un tema que es el tema quizás más antiguo, ¿verdad?, a donde nos iremos a referir a los primeros estudios que se hicieron de los vínculos de la madre con el hijo, ¿no? Aquellos primeros estudios que se conocieron como el que hoy vamos a llamar el matriarcaje, ¿no? Cómo nos enlazamos mamás e hijos y cómo poder llevar una vida con un buen matriarcaje, ¿no? Lo que viene a suceder es que un día nace nuestro gran y tan esperado hijo, ¿no? Aunque puedo reconocer que a veces pues no ha sido de esta manera y sin embargo
deseamos y queremos ser padres excelentes y por eso estamos aquí, ¿no? Recibimos al bebé y al recibir al bebé, el bebé en ese momento, al ser desplazado de un sitio cómodo y seguro, caliente, a donde no le faltaba absolutamente nada, a donde mamá andaba con su bebé de arriba para abajo las 24 horas del día, él en un día es despojado, sale del vientre materno y de la noche a la mañana nos entregan a un pequeño ser, ¿ok?, totalmente completo, a un ser al que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de sacarlo adelante, de hacer de él un ser bueno, un ser maravilloso, de que él aprenda, de que él sepa, de que él se eduque, de que él pueda llegar a ser una buena persona. Y el problema está en que la madre generalmente vive apanicada. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando nos entregan al primer bebé, nunca hemos tenido la experiencia de los bebés. Y cuando ya hemos tenido bebés, bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos y por supuesto, pues también resulta difícil y resulta complicado para cada una de nosotras y va a depender mucho de lo aprensivo o no que sea la mamá, de lo descuidada o no que pueda ser una madre, o de lo realmente justo, de que podamos tener un equilibrio en la vida. Este matriarcaje es nada más que el vínculo que yo voy a desarrollar paso a paso, día con día, con este pequeño ser que he traído al mundo. Ese matriarcaje en el cual, en los primeros momentos de la vida, en los cuales él llora buscando el cobijo que había tenido, él llora en su ingreso a este mundo, en el que es recibido y es puesto en mi regazo para que yo en ese momento empiece a contactar con él. Su mirada y la mía van a ser el primer encaje, el primer vínculo, la primera relación que él va a tener. Por eso es que un niño cuando nace necesita de unos padres sanos mentalmente, de unos padres que en verdad estén preparados para recibir a ese pequeño y sepan cómo hacerle. Y sepan verdaderamente que este pequeño niño, que este hermoso ser que ha llegado a nuestra vida, va a poder ser recibido en un hogar estable. Lo recibe la madre, se vincula con él, le mira y el bebé, en su poca visión, también mira a la madre. Este contacto visual y físico, lo tengo cargado, está en mi regazo, va a ser lo que el niño va a iniciar como un seguro de vida, a donde él va a empezar a saber que aun habiendo sido despojado y habiendo salido de su madre, él va a poder tener la seguridad de que mamá y papá van a poder estar ahí para él, van a poder estar ahí para que él pueda crecer y desarrollarse con la seguridad que el niño necesita. Así va a empezar a vincularse y ese hermoso matriarcaje va a iniciar lo que nosotros llamamos el enamoramiento, ¿no? Ese enamoramiento en que la madre y el hijo se miran con amor y al ir creciendo el chiquito, al ir reconociendo la voz, el olfato, la textura de los brazos de su madre, va entonces en un momento dado a integrar al padre cuando el padre ha sido presente, el padre ha estado en su vida, ¿no? ¿Y cómo lo va a integrar? La integración del padre es una integración amorosa, es una integración muy bella, porque la madre, al tener al hijo y mirarlo y voltear a ver al padre de una manera amorosa, el niño va a ver al padre a través de los ojos de la madre. Y el niño se va a integrar en el núcleo familiar, donde la madre va a ser quien va a lograr que este padre se integre. Y al cargar a su bebé, el padre, ¿verdad?, también integrará a la madre en esto que nosotros llamamos el triángulo amoroso, ¿no? Papá, mamá y el hijo, ¿ok? En este momento de la vida en el que se pueden triangular y se triangulan las miradas. El bebé, el pequeño, va a empezar a escuchar los sonidos de la madre, va a escuchar el ruido y va a empezar a acostumbrarse a este. Va a acostumbrarse también al olor de su madre.
Y entonces ellos dos, en un principio, la unidad entre ellos va a ser sumamente íntima, sumamente profunda, ¿no? Y es por eso que hasta por cuestiones de ley a la madre se le dan cuando menos mes y medio, 2 meses, para que si ella tiene la necesidad de seguir trabajando y va a depositar a su niño en algún lugar para su cuidado, el niño tenga estos 2 meses para integrarse plenamente con aquella que va a ver por él todos los días de su vida, ¿no? Y esto es ser madres. Pero esto se oye muy bonito. Y la verdad, quiero decirles que tengo toda la fe que en la mayoría de los casos así sucede. Así sucede y así es como la madre se va integrando al niño. Pero al mismo tiempo que la madre recibe un don maravilloso, también recibe, ¿verdad? Un, una obligación que muchas veces esta obligación la va a llenar de angustia, la va a llenar de preocupación. Y al no saber qué hacer, al sentirse abatida por todas aquellas cargas que de la noche a la mañana le llegaron, ¿ok? Esa madre va a tratar de encontrar la manera de cómo hacer, ¿no? Y va a sentirse a veces desesperada por el llanto del niño, porque además, esto es lo curioso de todo el mundo da por un hecho, que cuando la madre, aunque sea primeriza, recibe a su bebé, por el hecho de ser la madre ya sabe perfectamente bien que el bebé tiene que comer, tiene que dormir, tiene incomodidad porque hay que cambiarle el pañal. Pero la madre es primeriza, la madre lo desconoce. Es más, la madre lo desconoce tal cual es físicamente. Hoy hay estudios maravillosos de tercera, cuarta, quinta dimensión para poder ver al bebé en el seno materno. Pero nunca va a ser lo mismo que cuando ella lo recibe. Pero ella entonces, o sea, muchas veces tú te sientes con la duda cuando te entregan a un bebé, decir, yo no lo conozco, pero yo soy la madre. Y la sociedad me ha impuesto la carga de que yo tengo que saber, aún desde el primer momento, si él tiene hambre, sed, sueño, está cansado, está molesto, está incómodo, cuando la madre ni siquiera sabe. Y entonces es cuando se inician los primeros sentimientos de culpa, porque llega la abuela o la otra abuela o la tía y van a empezar a dar sus opiniones y van a decir, el niño tiene hambre, el niño tiene sed, mejor por arriba, mejor por abajo, mejor cámbialo, mejor muévelo del lugar, mejor boca arriba, mejor boca abajo, no la muerte de cuna. Y te van a llenar la cabeza de una cantidad de cosas que muy probablemente hagan que todavía ese sentimiento de culpa que tú sientes en un principio aumente de una manera radical, a donde llega un día en que te sientas cuando él está llorando, te pones a llorar de la misma manera y dices, no puedo, no sirvo para esto, ¿qué me pasa? Y ese sentimiento de vacío, de desesperación, es el que el bebé absorbe a través de todo lo que tú le transmites, porque él va a absorber absolutamente todo. Entonces, quizás cuando tú estés escuchando esto, tú ya hayas pasado por estos momentos difíciles y hoy te encuentres con una criatura de 3 años totalmente berrinchudo o un niño de 6 o 7 que está desesperada porque no sabes cómo enseñarle a leer y escribir de una manera adecuada, o te encuentras con un niño de 9 o 10 años que ya empieza a ser bastante respondón, o más aún, te encuentras con un hijo adolescente que ni siquiera te pide a veces permiso para hacer las barbaridades y medias que a veces hace, ¿no? Abarcando toda esta cuestión, yo quiero decirte que lo primero que necesito para que tú puedas trabajar bien con tus hijos es que este sentimiento de culpa lo aprendas a manejar. Es decir, este sentimiento de culpa, que yo sé que mal de muchos consuelo de tontos, y tienes toda la razón, no voy a decir que todas las madres lo sienten para que esto se te alivie, sí quiero decirte que es un sentimiento universal en que nosotros hemos mucho permitido que la sociedad nos imponga muchísimas cargas más allá de las cargas que ya en sí hemos aceptado y deseamos tener, y que en un momento de amor no resultan cargas, sino resultan responsabilidades amorosas que a veces son difíciles, pero que son en última instancia responsabilidades. ¿Qué es lo primero? Lo primero que yo necesito para que tú puedas desarrollar como padre es que esos sentimientos de culpa los dejes a un lado. La culpa es buena
cuando nos hace recapacitar y pensar en qué nos equivocamos, en qué podemos pedir disculpas, pero es mucho mejor una vida sin culpa, ¿verdad? A donde habiendo reconocido mis errores, yo ya puedo seguir diciendo, me equivoco. Y si me equivoco, ok, reconozco que me equivoqué, es mi responsabilidad, voy a corregirlo porque esto es la responsabilidad y voy a seguir adelante. Y eso es lo primero que quiero que sepamos. Lo segundo que me gustaría analizar el día de hoy es esto. Generalmente, lo que aprendimos de ser madres es a través del ejemplo de nuestras propias madres, de lo que tuvimos en casa, de cómo fue nuestra madre. Pero muy probablemente muchas de nosotras no en todo estuvimos de acuerdo, ni todo nos gustaba, y tenemos que estar certeros de que el día de hoy es otra educación. El día de hoy es definitivamente otra forma de educar. Han cambiado las épocas, han cambiado los momentos, y yo no puedo decir si para bien o para mal, porque esto va a ser independiente, va a ser de cada uno, ¿no? No voy a hablar de la cantidad y la transformación de todo lo que existe en avances tecnológicos o médicos o de cualquier otro tipo, sino en los conceptos de paternidad y maternidad, cómo han ido cambiando, ¿no? Parece ser que nos encontramos en una época en que la autoridad ha sido como un péndulo, ¿no? Como un péndulo que gira de un extremo al otro extremo y que lo único que nosotros deseáramos es que este péndulo que gira de un extremo a otro extremo se quedara en el centro y nos permitiera, como todas las virtudes, educar en el término medio, en el centro de la educación, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos gustaría. Pero no sucede siempre de esta manera. Nosotros no aprendimos a ser padres. Nosotros lo más que aprendimos es a imitar a nuestros padres. Y muchas cosas que ellos hacían hoy son obsoletas, hoy no nos gustan. ¿Por qué? Porque muchas veces alegamos que los padres anteriormente, es verdad que tenían mucha autoridad, pero a veces pensamos que más que autoridad, lo que transmitían era mucho miedo. El dominio a un hijo era a través de la mirada. Mirándole feo, el niño entendía que tenía que retirarse del lugar. Al niño actual, usted vea lo feo y el niño se le va a poner en brazos y le va a decir, ¿y qué? ¿Por qué me ves así? ¿Qué te pasa, mamá? ¿O qué te pasa, papá? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una transformación en todo esto. Para bien o para mal, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay que educar al respeto, hay que educar la responsabilidad, pero tanto respeto como responsabilidad tendrán que ser mutuos. No solo es el respeto de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Y por qué hablo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba? Porque tenemos que reconocer que el padre tiene un derecho a ser padre, ¿verdad? Al mismo tiempo que tiene la obligación de ser padre. Y el hijo, ¿verdad?, tendrá la obligación de ser un buen hijo, de ser un hijo, así como el padre, un buen padre. Y el hijo tendrá otro tipo de obligaciones, al igual que tendrá otro tipo de derechos. ¿Okay? Hay una jerarquía de valores. El padre ocupa una autoridad mayor a la del hijo. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de educarlo. ¿Por qué? Porque el niño no puede educarse solo, porque está demostrado que de todos los seres de la naturaleza, el más desprovisto de armas en los primeros años de la vida es el ser humano. Y es el padre quien tiene que ayudarlo. Entonces, si no nos enseñaron a ser padres, imitando solo lo que nuestros padres nos dieron, hoy en día resulta en la mayoría de las veces poco, resulta no suficiente. Y es por eso que es tan importante que como papás nos preparemos, ¿okay?, para todos aquellos que han estudiado todas las normas, las bases, las técnicas educativas. Existe el tema de la educación en la familia hace muchísimos años, pero se empieza realmente a documentar y a ser efectiva. No es hasta finales del siglo pasado donde realmente se hace ya una estructura de orientación a los padres, una estructura de escuela de padres, una estructura formal y básica, ¿verdad?, en todo lo que es esto de la paternidad. Es verdad que no nos enseñaron a ser padres y en este momento, ¿verdad?,
nosotros nos encontramos muchas veces con las dudas, ¿verdad?, de qué es realmente esto de ser madre y esto de hacerlo muy bien, ¿no? El ser madre es responder a ese llamado que tenemos de la naturaleza, ese llamado divino de ser madre, de ser padre para nuestro hijo. Y necesitamos de esta preparación. Y esta preparación la iremos viendo clase por clase a través de este diplomado que nosotros damos acerca de, ¿verdad?, cómo ser mejores padres y madres de familia. Y entonces sí, el primer tema es tratar de ver que la culpabilidad es algo que yo puedo sentir a partir de que sé que puedo estudiar y que puedo hacerlo mejor, ¿verdad? Y no lo hago, ¿ok? De aquellas cosas que a veces voy dejando para un mañana y no actúo en el día de hoy. Una de las cosas que nos evitan mucho a poder educar bien a nuestros hijos es el miedo. Y es ese miedo que tenemos a educar. ¿Por qué? Porque no sé hacerlo bien, porque no quiero ser una mala madre, porque realmente no quiero vivir siempre preocupada, porque no sé cómo poner límites, porque no quiero que se me traume mi chiquito. Qué cosa más espantosa si mi niño se llega a traumar. Y este tema del miedo a nuestros hijos, ¿verdad?, nos lleva evidentemente al factor culpabilidad y culpabilidad a todo lo que nosotros venimos sintiendo. Entonces, miedo y culpa, que son dos temas que, óiganlo bien, queridos papás y mamás, el miedo y la culpa generan a la larga depresión. Y es por eso que nosotros tenemos que evitar que estas cosas sucedan en la formación que nosotros estamos buscando a nuestros hijos. Por eso es que tenemos que cuidar muchísimo la angustia y la ansiedad que esto nos provoca, y sin embargo nosotros tenemos que ligarnos con nuestros hijos. En este momento se me ocurre pensar una manera que tú puedas sentir práctica para evitar tanto, ¿verdad?, esta culpabilidad con nuestros hijos, ¿verdad?, y ese miedo que sentimos, pues es uno, prepararme, ¿ok? Dos, desarrollar y sacar ese amor que por naturaleza tenemos todos, ¿no? Ese amor que quiero decirles, ese amor que muchas veces es un amor desesperado, ese amor que muchas veces es un amor cansado, porque no es verdad que la madre se levanta feliz a las 3 de la mañana a atender a su niño al llamado de la leche. Y dice, yes, yupi, soy mamá, me voy a levantar a las 3 de la mañana. No es verdad. No es verdad todos aquellos escritos inmensos, ¿verdad?, que han hecho que la madre, no, las madres y los padres somos seres humanos que tenemos cansancio, seres humanos que tenemos miedo, seres humanos que nos equivocamos. Y entonces a partir de eso yo me puedo vincular con este ser humano que es tan humano como lo puedo ser yo. A este ser humano que yo me voy a vincular precisamente con esto que nosotros llamamos el vínculo, que nosotros llamamos ese signo de atracción, esa construcción triangular de los lazos que nos van a unir para toda nuestra vida. Aunque nuestros hijos ya no estén presentes, habrá esos lazos, esos vínculos, o no los habrán, o habrán desaparecido. Y la madre del hijo adolescente, en un momento dado, se preguntará, ¿dónde quedó el lazo con mis hijos? ¿Dónde quedaron esos vínculos que un día tuvimos? O la esposa al esposo se preguntará, ¿y todo aquello que un día nos prometimos? ¿Y todo aquello que un día dijimos que íbamos a tener? ¿A dónde se fue? Y los vínculos con aquella amiga que tanto nos queríamos y que hoy han desaparecido. El tema básico en este momento es saber que estos lazos que yo voy a construir con mis hijos, estos vínculos, son muchos. Y tienen que tener un equilibrio. Y tienen que tener una fuerza tal que yo pueda lograr que mi hijo, a través del principal vínculo, que es el amor, que es el principal vínculo de todos, ¿verdad?, se mantenga siempre firme. Aunque muchas veces, sobre todo los niños pequeños, ¿verdad?,
o los adolescentes, cómo lo alegan, a la hora de dar una orden o a la hora de dar una consecuencia lógica, el niño entienda que esto no le gusta y pueda decir, mamá no me quiere. Y pueda sentir, mamá no me quiere. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a evitar. El niño, no lo dude, lo va a decir. El niño muy probablemente en un momento de enojo, va a decir, no me quiere mamá, no me quiere papá, o el adolescente, ¿no? Sentirá una gran desesperación y una gran frustración porque mamá o papá no lo dejan hacer su voluntad. Y para ello es que nos van a servir, ¿verdad? Todos estos vínculos que desde el primer momento del nacimiento nosotros vamos creando, vamos desarrollando y vamos desenvolviendo, ¿verdad? Y tenemos que saber que los vínculos y que los lazos son cambiantes. Cambian de unos a los otros. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando yo tengo un bebé. El vínculo y el lazo que tengo con él es enorme. A un bebé lo cargo, a un bebé lo alimento, a un bebé lo baño. Con el bebé lo llevo cargado a donde él quiere ir. El bebé ocupa todo el tiempo que yo pueda dedicarle, lo va a ocupar, lo va a ocupar. Y en esta relación es el vínculo más estrecho que voy a tener en la vida con cualquier ser humano. Con ningún otro ser humano voy a llegar a tener esta vinculación tan estrecha, tan seria. A nadie más voy a llevar cargado, excepto, ¿verdad?, cuando tengo un problema con un hijo. Pero en términos generales, este va a ser el único momento de la vida en que yo voy a estar así. El vínculo va a ir cambiando porque cuando el niño empieza a caminar y cuando el pequeño empieza a dar sus primeros pasos, ¿okay?, con él empiezan muchas otras cosas. No solamente empiezan sus primeros pasos, sino con él empiezan también muchas otras cosas. Y vamos a ver cómo. De tenerlo yo cargado todo el tiempo, toda la vida, todos sus primeros meses, ¿no?, llega un día en que lo empiezo a poner en el suelo y él empieza a alejarse físicamente de mí. Llegará un día en que el pequeño me suelta el dedo y da sus primeros pasos. Y entonces ya es el inicio que no se detendrá si yo no lo detengo, si yo no estoy enfermo, para el camino a la independencia, para el camino a un ser libre que no tiene dependencias, lo que se llama un ser independiente. Y ahí el vínculo ya cambió. Ustedes dense cuenta de lo que es tenerlo aquí, a que el niño empieza. Pero el niño sigue vinculado con sus padres. El niño pequeño es hermoso, porque aunque empiece a escaparse de sus papás, el niño siempre regresa su mirada a buscarlos, que ahí estén, que no se le pierdan, ¿no? Y en la misma desesperación puede sentir un niño cuando es echado a la alberca y papá le da los brazos, ¿verdad? Y el niño trata de alcanzarlo y papá se quita, ¿no?, la desesperación que él siente porque su lazo protector se le está alejando, ¿no? El vínculo empieza a cambiar de esta manera y el niño empieza a irse, pero no solo eso. Cuando tú tienes a tu niño pequeño cargado, lo más que alcanza a tomar con sus manitas serán las cosas que tengamos colgadas, el collar, los aretes, ¿no? Nos jalará tal vez un poquito el cabello, pero el niño está aquí. Pero algo empieza a cambiar. Cuando el niño empieza a caminar, y no se diga cuando ya se sostiene bien, y se sostiene de la mesita de la sala, no solo eso, el niño va a incursionar a la libertad y empezar a tomar los objetos. Y ahí es donde yo quiero decirte que el vínculo empieza a cambiar. Porque por primera vez en su vida, ¿verdad?, el niño va a escuchar, no toques ahí. Ya lo había escuchado antes cuando el niño jalaba el pelo y mamá le decía, no jale. Y es cuando el vínculo empieza a ser, ¿verdad?, opuesto, en el que el niño había recibido todo un sí, empieza a recibir sus primeros no, las primeras frustraciones de la vida, ¿verdad? De esas aquellas frustraciones que tanto nos habla Freud para con los niños y para con el ser humano. Y por otro lado, me encuentro como papá y como mamá que no quiero frustrarme,
que verdaderamente, si yo frustro a mi niño, voy a acabar llevándolo al terapeuta. Lo que te quiero decir es que el niño tiene que frustrarse. Y el principal frustrador del niño es el padre, es la madre. Son los principales frustradores. ¿Por qué? Porque son los encargados de educarlo. Y la educación lleva a algo, a la contraposición. ¿A qué me estoy refiriendo? A este tema del vínculo que estoy hablando y que en otro tema voy a dar exclusivamente el vínculo. El día de hoy, que es las generalidades de la maternidad y de la paternidad, lo que quiero decir es que el niño empieza a recibir sus partes opuestas. El niño tiene su voluntad. El niño fue diseñado, y no se nos olvide, por favor, porque lo vamos a repetir muchísimo en el tema de autoridad. El niño fue diseñado para jugar. Para eso fue diseñado. El niño todo es novedad. El niño todo es asombro. Para el niño todo es juego. Para el niño todo es repetición. El niño goza y disfruta con una misma película puesta 7 veces. No así el adulto. El adulto en una película muy probablemente se aburra a la segunda o tercera vez que la vea. El niño no. ¿Por qué? Porque el niño tiene pocas cosas en su cabeza, ¿verdad? Y de las pocas cosas que tiene en su cabeza es papá y mamá, si quiero que lo sepamos, ¿ok? Y de las pocas cosas que tiene en su cabeza es preocuparse por jugar. Cuando un niño lo que quiere es jugar, evidentemente viene un arma opositora, que es la educadora, ¿no? A donde le tiene que poner límites. Basta ya de jugar, es hora de bañarse. Basta ya de jugar, es hora de dormir. Basta ya de jugar. Y quien dice basta ya, indudablemente es un frustrador nato. Es alguien que está frustrando a su pequeño. ¿Por qué? Porque los seres humanos todo el tiempo estamos deseando. Pues igual el niño. El niño desea comer lo que a él le gusta. Desea dormir a la hora que él quiere dormir. Y desea jugar todo el tiempo. Y por el contrario, está ahí mamá y papá que tienen que educarlo y que también tienen que descansar. Y que papá y mamá llega un momento del día en que dicen, ya no puedo más, que se duerma. Y eso muchas veces es frustrante para el niño. Y eso es ahí donde empieza los primeros raspones a estos vínculos, a estos lazos que se habían hecho muy bien cuando él lo más que tenía que hacer era comer y dormir, ¿no? Y donde yo generalmente no le decía no a nada. Un día empiezo a decirle que no y de ahí en adelante me seguiré quizás hasta el final de mis días. ¿Por qué? Porque madre y padre no dejamos de serlo nunca. Seremos siempre, aunque no siempre tendremos el poder educarlos de una manera igual que cuando van creciendo. El poder es lo que va disminuyendo. Ya lo explicaremos en su momento, pero por lo pronto vayámoslo escuchando. En este momento, estos vínculos, estos lazos, empiezan a lastimarse. Y empiezan a lastimarse y nos ponemos a pensar verdaderamente, ¿ok? ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? Queridos papás, queridas mamás, no hay nada que podamos hacer y mucho menos que debamos hacer para que el niño no se frustre. El niño, sin embargo, escuchemos esto, tiene que aprender a frustrarse, que este es otro de los temas básicos en la vida. Porque el niño que no aprende a frustrarse, tristemente, llega a ser un adulto inmaduro. Una parte fundamental de la madurez humana, donde calificamos a una persona madura, es en su capacidad de frustración. En esa capacidad de que nos digan, no, hoy no se pudo, hoy no se hace. O fulanito, te quedas más tiempo a trabajar. O la mamá, ve el tiradero que te hicieron. Y tienes cena el día de hoy. Tienes que levantar todo esto porque aquellos ya se fueron a acostar y tú no, lo que sea. El ser humano se frustra desde el primer momento de su nacimiento, a donde se desprende de su madre. El ser humano se frustra durante toda su vida. Pero dense cuenta que hay una gran diferencia en los seres humanos que nosotros tratamos, con los cuales nosotros convivimos.
viviendo en las grandes ciudades, por ejemplo, en el momento del tráfico, es cuando nosotros calificamos a la gente como madura o inmadura, ¿no? El tráfico, que generalmente no es culpa de la mayoría de los que van al volante, sin embargo, la mayoría de los que van al volante lo viven. Cuando alguien se desespera y enloquece, decimos, ¿qué le faltó de pequeño? ¿Qué fue lo que a su madre o a su padre no le pudieron educar para que él se frustrara? Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que tu hijo se va a frustrar, pero va a aprender a frustrarse. Y una de las maneras en las que él te va a decir que está frustrado es el tema de los berrinches. Ese tema de los berrinches, que evidentemente entra en esta sesión de madres desesperadas, ¿verdad? Es un tema en el que la madre, en un momento dado, definitivamente no sabe qué hacer, ¿no? El niño, cuando es muy pequeño, lo más que hace es que empieza a llorar. Empieza a llorar mucho porque quiere que le den el juguete, o no se quiere dormir, o está cansado y está molesto y simplemente cualquier cosa destapó el berrinche. La madre, cuando ve a un niño haciendo berrinche, ¿okay?, la madre siente una enorme desesperación por muchas razones, ¿no? Y entonces la madre tiene que pensar, ¿qué puedo hacer? Los berrinches se instalan más fuertemente a la altura de los 2 y 3 años de edad del pequeño, ¿no? A donde el niño no sabe qué le pasa, porque no sabe entrar dentro de sí para analizar, estoy molesto, estoy enojado, estoy frustrado, y como estoy frustrado y no me dan lo que quiero. El niño no hace este razonamiento. El niño solamente no le dan lo que quiere y hace un berrinche. Y entonces aquí se divide el mundo de los padres en dos. Los padres que cuando ven llorar al niño corren a saciar sus necesidades, la que sea, aunque sea la más absurda de todas, ¿sí? O los padres que saben que el niño tiene que vivir el berrinche, tiene que frustrarse y tiene que aprender de esta manera, ¿verdad?, a vivir su propia vida, ¿no? En estas dos circunstancias, yo quiero decirles que sí, realmente, si lo que tú quieres es que funcione, que tu hijo no haga berrinche, dale todo lo que él te pide, para que después yo venga a preguntarte, ¿qué vas a hacer con él cuando crezca? Ante todas sus necesidades, o dicho de otra manera más clara, ante todos sus caprichos, tú vas a ceder. Porque ante sus necesidades es absurdo, ante sus caprichos, tú vas a ceder. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿No? Yo he visto niños que en verdad su papá les pone un platito de helado, les da la cuchara para que empiecen a comer, y el niño empieza a echar el helado fuera del lugar y lo empieza a echar al piso, ¿no? La madre se enoja, le retira el plato. El niño hace un berrinche terrible, la madre no lo puede ver emberrinchado, le entrega el plato y el niño sigue tirando el helado al piso. Y se convierte en el cuento de nunca acabar. Cuando nosotros consentimos los caprichos de nuestros hijos, lo que viene a suceder es que probablemente se calmen del berrinche. Pero no estoy diciendo, ya no harán berrinche. Cuando nosotros solventamos todos los caprichos de nuestros hijos sin miramiento, lo que estamos haciendo es un niño todavía más berrinchudo, todavía más difícil. El niño hará más berrinche en tanto cuanto más sacie sus caprichos. Ojo, no estoy diciendo, priven a sus hijos de todo, no les concedan nada, tengan mano dura. No estoy diciendo lo contrario. Acuérdense que lo hermoso de educar es educar en la virtud, y la virtud es el término medio. Yo evidentemente, okay, puedo jugar con el niño y puedo jugar un poco a lo que él quiera jugar, a lo que sea su gusto jugar, pero evidentemente no puedo jugar todo el día con él. Y él tiene que aprender a jugar solo. Y si por eso se va a emberrinchar, la respuesta es, déjalo que se emberrinche. Déjalo que se emberrinche. ¿Cómo que déjalo? Sí.
llega un momento en que yo ya jugué con él, el niño ya comió, el niño ya descansó, el niño no tiene ninguna necesidad. Y el niño lo que quiere es un capricho y está emberrinchado por este capricho. Yo te quería pedir que si realmente no quieres tener un problema, de tenerlo cada vez más berrinchudo, y cuando sea un adulto inmaduro, es el momento de empezar a poner un límite a esta cuestión. Déjalo que se emberrinche, que llore, que patalee. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es no lo que antes se hacía, que se llamaba time out. Tomar al niño, meterlo en un cuarto, advertirle, no sales de este cuarto hasta que te calles, cerrarle la puerta. Porque imagínense ustedes que esto se los hicieran a ustedes de adultos. No, rompemos con toda la relación y con todo el vínculo. Yo me ponía a pensar, ¿no? La señora que le dice al marido, marido, es que de verdad tengo muchas ganas de ir a comer al mejor restaurante que acaban de abrir. Y el marido le dice, híjole vieja, perdóname, pero no hay dinero ahorita. Si quieres, pues nos vamos a echar unos taquitos, ¿ok? Van a estar muy ricos, te van a gustar mucho, y vamos a ahorrar, cuando tengamos dinero, nos vamos al mejor restaurante. Y que la señora empezara a hacer un pataleta de aquella, ¿no? ¿Qué pasaría? Que el marido le encerrara en un cuarto y le dijera, hasta que no te calles. Probablemente en este caso nos daría risa y nos dijera, pues realmente le hace falta a la señora, ¿no? Porque qué madurez puede tener alguien que haga esto. Lo que nos hacen es separarnos. El niño, cuando es separado de los padres violentamente, el niño siente que el vínculo se rompe, que el vínculo de verdad no existe. Y entonces la interpretación del niño es, me encierran porque no me quieren. Se encierra, ¿a quién se encierra en un cuarto? ¿A quién se encierra? ¿Al que está mal? ¿Al que es grosero? ¿Al que no quiero? ¿Al que no me gusta? ¿O por qué me alejan? ¿Por qué no quieren estar conmigo? Al niño le cuesta mucho trabajo razonar todo lo que ha venido haciendo. Por eso es que les pedimos a los papás que en el momento del berrinche, el niño esté en el suelo, en el momento del berrinche, pues yo me voy a sentar con él y me voy a sentar a un lado de él. Y teniéndolo a un lado, ¿ok? Voy a dejarlo que llore, que explote, porque el berrinche es una explosión. Voy a dejarlo que llore. Y aquí a su lado, aún si él no quiere, sin tocarlo, ¿ok? Voy a tratar de que él me vea a su altura, de que sus ojos estén a la altura de mis ojos, de que el pequeño no sienta un gigante enorme parado, regañándome y gritándome. Si es necesario, me siento en el suelo. Y al sentarme en el suelo, él me va a ver de su tamaño. Y cuando él me alcance a ver de su tamaño, yo entonces le podré decir, no está bien, mi amor. Tú puedes llorar si quieres, pero yo no te puedo dar lo que me estás pidiendo. Y es el momento de dormir, ya no hay dulces ahorita. Tú lo que tienes que hacer es bañarte o lo que estemos haciendo, ¿no? El niño tiene que entender y tiene que comprender. Yo no les digo que con una vez que ustedes se sienten y hablen con él y no le den, si ustedes consideran que no se lo tienen que dar, lo que él está pidiendo, que es un capricho, ¿ok? O sea, al cuarto capricho, al cuarto berrinche. Quiero que sepan que el niño cada vez va a llorar en menor intensidad y va a llorar y va a expresar sus sentimientos de una manera diferente. Cuando al niño le empezamos a decir, tú puedes pedir lo que quieras, hijo mío, si lo haces de buena manera, pero tienes que entender que todo tiene un tiempo. El niño sí entiende. No sé cómo explicarle a los papás. El niño sí entiende. El niño entiende absolutamente todo. Es más, te voy a decir algo muy fuerte. En muchos hogares, el niño pequeño sabe más que mamá está triste a veces que el mismo esposo. A veces llega el esposo y no se da cuenta que la esposa está triste, pero el pequeño de 2 años sabe que mamá está triste. Lo siente, lo ve. Por lo tanto, el niño pequeño
sí entiende. El niño pequeño puede aprender todo lo que se le enseñe, bueno y malo. Va a aprender absolutamente todo. Y esto es lo que hay que saber. Y yo me quedo en esta posición para poder recordarles que al niño hay que hablarle de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de tomarlo, de abrazarlo, de apapacharlo. Voy a tratar de decirle con todo el amor y todo el cariño que no puede hacer su capricho en ese momento. Que yo lo quiero muchísimo. Que porque lo quiero, se tiene que ir a dormir y descansar para cuidar su cuerpo, para cuidar su mente. Su mente tiene que dormirse y él tiene que descansar. Que no le puedo dar un dulce porque se va a poner muy excitado y no va a poder dormir bien. Y que quizás al otro día, a la hora de la comida, yo pueda darle el dulce que tanto me pidió. Pero lo que estoy pidiendo son varios requisitos. El primero, no lo alejes de ti. Déjalo contigo. A menos que te esté pateando o que te esté golpeando, ¿okay? Ponle una distancia porque hay que ponerle límites. ¿Sí? Entonces, si no es así, trata de estar junto de él. Si él está pateando, evidentemente, dale su espacio para que no te lastime, porque no puedes permitir que nadie lastime a nadie. Dejarlo. ¿Okay? Y una vez que empieza a calmarse, empiezo yo a tratar de tocarlo. A tratar de tocarlo para calmarlo, hasta que él me permita abrazarlo. Y si es posible, ponerlo sobre mi regazo, ¿no? Y abrazarlo. A esto se le llama contener, se llama un abrazo de contención, ¿no? Y es el momento en que el niño necesita que mamá o papá, quien esté con él, lo abrace y de alguna manera lo acune, lo sostenga y pueda ir razonando con él. No puedo darte más galletas, chiquito, no puedo, pero sí puedo abrazarte mucho y quererte mucho más. Y verás que no las necesitas ahorita. Sé que es cansado, sé también que es difícil. Sé que para estas horas quizás mamá ya está muy cansada, quizás mamá ya está muy poco tolerante a todo lo que está sucediendo en el hogar. Pero yo les pido un gran favor a las mamás, sobre todo de niños pequeños,